Bueno, muchachos, voy a seguir. Entonces, es importante, vamos a copiar un poquito el día de hoy, pero toca porque vamos a evaluar. Entonces, repito, Zeus es la divinidad más importante de todo el panteón griego. Era conocido como el padre de los dioses, soberano de mortales e inmortales. Zeus es el dios soberano, aquel ante el que todas las criaturas humanas y divinas se someten. Repito, Zeus es el dios soberano, aquel ante el que todas las criaturas humanas y divinas se someten. Su ámbito de influencia es el cielo en todas sus manifestaciones, la luz, las nubes, las tormentas y los truenos. La luz, las nubes, las tormentas y los truenos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál será el ámbito de influencia de Poseidón? El mar, los ríos. Casi siempre lo asociamos al mar, es decir, el agua va a ser su ámbito de influencia, el de Poseidón. Entonces, repito, su ámbito de influencia es el cielo en todas sus manifestaciones, la luz, las nubes, las tormentas, los truenos, portando su cetro y sentado en su trono, portando su cetro y sentado en su trono. Zeus rige los destinos del universo. Zeus rige los destinos del universo. En ocasiones benévolo, en ocasiones benévolo, en ocasiones implacable, en ocasiones benévolo, en ocasiones implacable, en ocasiones benévolo, en ocasiones implacable, punto y seguido. Sin embargo, coma, las debilidades humanas también, sin embargo, las debilidades humanas también hicieron presa a menudo, las debilidades humanas también hicieron presa a menudo en este Dios todopoderoso. Las debilidades humanas también hicieron presa a menudo en este Dios todopoderoso, coma, tal y como demuestran sus frecuentes, tal como demuestran, tal como demuestran sus frecuentes infidelidades amorosas, tal como demuestran sus frecuentes infidelidades amorosas. ¿Listo? Tenemos entonces ese contexto. Pasemos a la pregunta 1 y 2. Con ese contexto, usted va a responder la pregunta 1 y 2, muchachos. Número 1. El comportamiento de Zeus, el comportamiento de Zeus, además de ser un dios supremo, la idea es que todo el mundo tenga 100 en esta evaluación porque es sencilla, solo de leer y hay cosas para relacionar de la clase pasada, cuando hablamos ya del mito, más que todo americano. Repito la número 1, muchachos, dice, el comportamiento de Zeus, además de ser un dios supremo, además de ser un dios supremo, el comportamiento de Zeus, además de ser un dios supremo del Olimpo, también presenta características propias, además de ser un dios supremo del Olimpo, también presenta características propias. Opción A, del ser humano. Opción A, del ser humano. Opción A, del ser humano. Opción B, muchachos, de un dios. Opción B, de un dios. Opción B, de un dios. Opción C, de un semidios. Opción C, de un semidios. Recuerden que en la mitología griega y en la Ilíada, o sea, nosotros conseguimos ciertos personajes que van a ser considerados semidioses, ¿sí? Opción D, ninguna de las anteriores. Opción D, ninguna de las anteriores.
Opción D, ninguna de las anteriores. Número 2, muchachos. Número 2. El término soberano hace referencia a, nótese que el término soberano a veces lo conseguíamos con respecto a la monarquía. Nos decían, el rey es el soberano, ¿sí o no? Y en una democracia, el soberano es el ciudadano, el pueblo. Ahora aquí estamos hablando de un contexto mitológico. Y utilizan en el contexto, dicen que Zeus es un Dios soberano. Entonces, ¿a qué hace referencia ese término soberano? Opción A, esclavitud. Opción A, esclavitud. Opción B, autoridad, muchachos. Opción B, autoridad. Opción A, esclavitud. Opción B, autoridad. Opción C, sublevación. Sublevación. ¿Qué es sublevación? Por ejemplo, cuando un pueblo se levanta en contra de su gobierno. Entonces uno dice, es que determinado pueblo se sublevó en contra del poder, en contra del gobierno del momento. Y de desgobierno. Repito las opciones. A, esclavitud. B, autoridad. C, sublevación. Y D, desgobierno. De desgobierno, muchachos. ¿Listo? Entonces vamos a pasar al siguiente contexto. No se asuste. Interesante, ya vamos a comenzar a hablar de Crono. Entonces, segundo contexto, con este contexto, muchachos, van a responder 2 preguntas más. Van a preguntar 2 preguntas más. Aquí otra vez parece que está débil la señal del internet. Alabado sea Dios, que nos permita por lo menos terminar la clase. Listo. Entonces va a copiar. El dios Crono, señor del tiempo. El dios Crono, señor del tiempo, hijo y asesino del dios Urano, hijo y asesino del dios Urano. Repito, el dios Crono, señor del tiempo, hijo y asesino del dios Urano, hijo y asesino del dios Urano, había escuchado un oráculo, Recuerden que el oráculo era una forma, estaban las pitonisas, el oráculo de adivinar el futuro, ¿sí? Entonces repito, hijo y asesino del dios Urano, había escuchado un oráculo según el cual él mismo sería destronado por uno de sus propios hijos. Repito, había escuchado un oráculo según el cual sería destronado por uno de sus propios hijos. Sería destronado por uno de sus propios hijos. ¿Sí? Ok. La profecía de Urano, dicen por ahí. Perfecto. Ustedes estoy seguro que manejan mejor que yo la mitología. Y especialmente la mitología griega, que es muy interesante. Ustedes todos inteligentes, bueno, ustedes lo manejan. Repito, entonces, había escuchado un oráculo según el cual él mismo sería destronado por uno de sus propios hijos, la profecía de Urano, me dice por ahí, creo que era Mateo, coma, tal y como el mismo Crono había hecho con su padre, tal y como el mismo Crono había hecho con su padre, ¿sí? Ayer varias personas sacaron 100. Cristian Pote tuvo 100 en competencias. Valentina Prieto tuvo 100. Ronald Ramírez tuvo 100. El señor Mateo Rodríguez tuvo 100. Y el señor Orozco tuvo 100. Hay notas muy buenas, muchachos. Así que no las puedo socializar todas ahorita. Ok. Este curso tiene mucho potencial, muchachos. Es un curso bueno con mucho potencial. Les sigo yo aquí. Tal y como el mismo Crono había hecho con su padre. Punto y seguido. Para evitar el cumplimiento del oráculo.
para evitar el cumplimiento del oráculo. Para evitar el cumplimiento del oráculo. Crono decidió devorar a todos los hijos que engendrara su esposa Rea. Crono decidió devorar a todos los hijos que engendrara su esposa Rea. Repito, Crono decidió devorar a todos los hijos que engendrara su esposa Rea. Crono decidió devorar a todos los hijos que engendrara su esposa Rea. Punto y seguido. De este modo, el dios se comió a Demeter, Hera, Hades y Poseidón recién nacidos. El dios se comió a Demeter, Hera, Hades y Poseidón recién nacidos. Punto y seguido. La diosa Rea, harta de ver cómo toda su progenie moría tras el parto, es decir, veía morir a sus hijos. Imagínate el dolor de Rea, ¿sí? Es decir, que estos dioses del Olimpo griego tienen muchas cosas que se parecen a quién, a nosotros será. Es muy diferente a otras deidades, podría ser. Entonces, repito, el dios se comió a Demeter, Hera, Hades y Poseidón recién nacidos. Punto y seguido. La diosa Rea, harta de ver cómo toda su progenie moría tras el parto, decidió urdir un engaño contra su esposo, contra el señor Crono. Decidió urdir un engaño contra su esposo. 2 puntos. Decidió urdir un engaño contra su esposo. Va a colocar 2 puntos. Daría a la luz en secreto al siguiente. Daría a luz en secreto al siguiente. Obviamente al siguiente hijo. Daría a la luz en secreto al siguiente. Y entregaría en su lugar. A Crono una piedra envuelta en pañales. Para que la devorara. Repito entonces. Daría a la luz en secreto al siguiente y entregaría en su lugar a Crono una piedra envuelta en pañales para que la devorara. Punto y seguido. El engaño surtió efecto. Punto y seguido. Crono se tragó la piedra convencida de haber devorado a uno de sus hijos. Crono se tragó la piedra convencido de haber devorado a uno de sus hijos. Punto y seguido. El recién nacido Zeus fue ocultado por su madre. En la isla de Creta. Donde fue criado según las diversas tradiciones. Por la cabra Amaltea. Por la cabra Amaltea. ¿Sí? Por la cabra Amaltea. La ninfa Adamantea,
adamantea o la ninfa Cynosura. O la ninfa Cynosura. Punto y seguido. Los autores antiguos, listo, ya llegó por aquí internet, perfecto. Los autores antiguos difieren también, los autores antiguos difieren también en el modo en el que se ocultó a Crono la existencia de su hijo. Los autores antiguos difieren también en el modo en el que se ocultó a Crono la existencia de su hijo durante la infancia del dios. ¿La infancia de quién? De Zeus. La infancia de Zeus. Punto y seguido. Según algunos, coma, los curetes o coribantes, los curetes o coribantes bailaban y golpeaban los escudos en torno al bebé. Los curetes o coribantes bailaban y golpeaban los escudos en torno al bebé para que no se escucharan sus llantos, para que no se escucharan sus llantos. Según otros, dado que Crono era el soberano del cielo y la tierra, según otros, dado que Crono era el soberano del cielo y la tierra, se colgó la cuna del niño de la rama de un árbol. Se colgó la cuna del niño, de la rama de un árbol, coma, de forma que estuviese a medio camino, entre el cielo y la tierra, de forma que estuviese a medio camino entre el cielo y la tierra, y pasara desapercibido a su padre, punto y seguido. De este modo pasó la infancia de Zeus, que creció como un niño fuerte y vigoroso. De este modo pasó la infancia de Zeus, que creció como un niño fuerte y vigoroso. Camila Pinto, por ahí está Tatiana, saludos. De este modo pasó la infancia de Zeus, que creció como un niño fuerte y vigoroso. Listo. Preguntas. Número 3, muchachos. Pregunta número 3. Tranquilo que se alcanzamos. Pregunta número 3. La pregunta 3 dice, la rivalidad entre Cronos y Zeus giraba en torno a la rivalidad entre Cronos y Zeus giraba en torno a, opción A, la relación entre padre e hijo. La relación entre padre e hijo. B, la rivalidad entre dioses. La rivalidad entre dioses. Opción C, la rivalidad por el poder. La rivalidad por el poder. Y la opción D, ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Nótese algo, alguien diría, profe, hay relación entre padre e hijo, también hay rivalidad como dioses, pero también hay rivalidad por el poder. Pero ¿por qué se origina el conflicto? ¿Por ser hijo de Zeus? ¿O sencillamente era una rivalidad entre dioses? ¿O sencillamente era una rivalidad por el poder? ¿Qué será lo más esencial en ese sentido? Número 4, muchachos, número 4. En la número 4 tenemos lo siguiente. En la lectura, ¿qué elemento? Esto tiene que ver con la clase pasada, muchachos.
en la lectura, ¿qué elemento es primordial en un mito cosmogónico? Este es un mito cosmogónico de Grecia, ¿sí? En la lectura, ¿qué elemento es primordial en un mito cosmogónico? ¿Qué elemento es primordial en un mito cosmogónico? Opción A, la pasión. Opción B, la astucia de sus personajes. La astucia de sus personajes. C, la narración. La narración, muchachos. Y de todas las anteriores. Y de todas las anteriores. Nótese que te están preguntando por un elemento, muchachos. Te están preguntando por un elemento. Como te preguntan por un elemento, yo debo descartar una de las opciones que está ahí. Te están diciendo un elemento. Es primordial. Sin ese elemento, no estamos hablando de mito cosmogónico. ¿Sí? Bueno, pasamos entonces aquí. Último contexto para responder la 5. Dice así, no van a copiar todo eso, vamos a recortarlo en cuestión de tiempo, ¿sí? Va a colocar, una vez llegó a la edad adulta, una vez llegó a la edad adulta, una vez llegó a la edad adulta, Zeus decidió enfrentarse a su padre. Zeus decidió enfrentarse a su padre. Zeus decidió enfrentarse a su padre, Crono, y reclamar el trono que le correspondía. Una vez llegó a la edad adulta, Zeus decidió enfrentarse a su padre, Crono, y reclamar el trono que le correspondía. Punto y seguido. Tras derrotarle, tras derrotarle, obligó a su padre a que vomitara a todos los hijos que había devorado. Repito, tras derrotarle, obligó a su padre a que vomitara a todos los hijos que había devorado. A todos los hijos que había devorado. Listo, dejémoslo hasta ahí. Ustedes saben la historia, ¿sí? Dejémoslo hasta ahí para poder alcanzar. Entonces, repito, tras derrotarle, obligó a su padre a que vomitara a todos los hijos que había devorado. Lo dejamos hasta ahí el contexto. Número 5. Zeus, al enfrentar a su padre, se gana el derecho. Zeus, al enfrentar a su padre, se gana el derecho. No solo enfrentarlo, lo enfrenta y lo derrota. ¿Sí? Lo enfrenta y lo derrota. Entonces, Zeus, al enfrentar a su padre, se gana el derecho. Opción A, de ser un dios más del Olimpo. Se gana el derecho de ser un dios más del Olimpo. Opción B, de entablar una buena relación con sus hermanos, con Poseidón, por ejemplo, si hicieron excelentes hermanos, ¿será esa? Bueno. B, de entablar una buena relación con sus hermanos. Opción C, de ser un dios superior, de ser un dios superior. Recuerden que estamos hablando de politeísmo, de ser un dios superior, muchachos. Y opción D, todas las anteriores. Opción D, todas las anteriores. Nótese algo, muchachos, me están hablando de se gana el derecho, de un derecho. ¿Qué derecho se gana el señor Zeus al enfrentar y derrotar a su padre? Listo, muchachos. Entonces, 8.4. Voy a cortar la clase en este instante para volvernos a conectar y hacer la parte evaluativa, que es sencillita. Nos están quedando en este momento 20 minutos, ¿sí? Nos quedan 20 minutos. Entonces repito las 5. Zeus, al enfrentar a su padre, se gana el derecho A, de ser un dios más del Olimpo. Él era un dios más. Había muchos, él era uno más. B, de entablar una buena relación con sus hermanos. C, de ser un dios superior. Y de todas las anteriores. Y de
todas las anteriores. Entonces, ¿cuál será la correcta? Dale, muchachos, nos conectamos por el mismo link para finalizar la clase y hacer la parte evaluativa. Entonces voy aquí a... Laura Velasco está llegando tarde. No se preocupe, ahorita vamos a solucionar eso, Laura. Ya vamos a solucionar, ya les voy a explicar qué vamos a hacer con el tema del internet, porque si le falla al profe, también les puede fallar a ustedes, les puede fallar a cualquier persona y no depende de nosotros. Ya vamos a darles una alternativa a los que les falló internet, no hay problema.